Le saludamos a Pedro Lacour, que ya está en Zoom y está en línea con nosotros. Pedro, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Pepe? Muy bien. ¿Cómo va eso? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Con mucho gusto. Siempre nos gusta escuchar la opinión de un joven periodista, sociólogo, que se preocupa y se ocupa de las cuestiones que tienen que ver también con la política partidaria. ¿Cómo se está viviendo en la ciudad de Buenos Aires o en la gran urbe esta campaña preelectoral de los precandidatos, esta campaña preelectoral de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias? Uh-huh. Y mira, para comenzar, podríamos decir que no se palpa un clima preelectoral, sinceramente. Hay muchos factores, pero principalmente me parece que el factor principal, vale la redundancia, es la pandemia, ¿no? La pandemia y la situación social que acarrea también la pandemia y que hace tiempo que golpea a la Argentina. ¿Por qué? Raro, porque me decís que no se vive un clima así muy fuerte, pero sin embargo, en la provincia de Misiones parece que todos los candidatos salieron en estas últimas semanas. ¿Ah, sí? No, sí, o sea, se nota que las elecciones están cerca, pero sin duda la cuestión social me parece que prima, ¿no? Yo no recuerdo una elección como en un contexto como el actual, ¿no? Hay un nivel de desencanto también, que eso sí se puede palpar, sí. Con la política, que me parece a mí que está a niveles, te diría, de hace 20 años, pero con una particularidad, que es que la representación política no está puesta en duda. Claramente hay dos sectores, hay una polarización que está marcada, y que eso en alguna medida lo que hizo fue recomponer un poco la representación, o si se quiere, se reformuló un poco el bipartidismo que existía antes del 2001, ¿no? Con estas dos vertientes que son Juntos por el Cambio por un lado y el Frente de Todos por el otro. Sí, parece ser que se llegó otra vez a eso, ¿no? Parece que se llegó a un bipartidismo sin querer, más allá de que cada uno de los sectores, por lo menos a nivel nacional, tiene sus matices o tiene sus socios, pero realmente mirándolo en un formato general, sí se volvió otra vez a un bipartidismo, sí. Porque parece ser, Pedro, que la pelea nuevamente va a ser entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. Sin duda. Está bien que es cierto también que son elecciones distritales, ¿no? Por ser elecciones legislativas. Pero sí, hay lo que muchos politólogos llaman bicoalicionismo, ¿no? Y eso se ve muy bien desde el 2019 para acá. Y hay un dato que es interesante en ese sentido, que es que Juntos por el Cambio, que es la coalición opositora, no se rompió. Si vos te pones a pensar, después del 2015, el peronismo quedó hecho archipiélagos. No había una unidad del peronismo, al contrario, la victoria del 2017 de Macri en las legislativas se paró sobre esa fragmentación. Hoy tenés una oposición que, pese a las discusiones que hay, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, con la emergencia de Manes, se mantuvo unida. Y eso me parece que es un dato bastante particular. Ahora, el día sábado fue un día donde se volvieron a observar cuestiones tan importantes en este país. En la gran urbe, en Buenos Aires, volvieron a marchar. Hace segundos habrá estado escuchando que estuvo Graciela de Melo de la Corriente Clasista y Combativa con nosotros. Digamos, ¿qué lectura haces a esa gran movilización que se hizo? Si bien lo plasmaste en algún artículo tuyo en el diario La Nación, pero me gustaría que me comentes y nos comentes a nuestros televidentes esa visión tuya. No, bueno, y eso tiene que ver con lo que decía al principio, ¿no? Me parece que hay una situación social, económica inédita, y el otro día se demostró eso en la calle, ¿no? Fue la primera movilización organizada por los movimientos sociales afines al oficialismo, hay que decirlo, en toda la pandemia.
Y fue una movilización muy grande, ¿no? La escuchaba recién a Graciela y fueron esas demandas las que se llevaron a la calle, ¿no? Tierra, techo y trabajo, pero principalmente dos cuestiones que son centrales también para el sector denominado de la economía popular, que son un salario universal, es decir, ellos piden que el Estado garantice un ingreso a los sectores de la economía popular, pero también para los asalariados en general, de un piso que parta desde la canasta básica, que cubra la canasta básica, que el Estado garantice un salario que cubra la canasta básica, y a partir de ahí, obviamente, que intercedan los privados, ¿no? Ahora, eso es como lo principal, y es un debate que se da en el mundo, porque es básicamente lo que se dice la renta básica universal, ¿no? Sí, claro. Con la pandemia se empezó a dar mucho eso. Ahora, esa lectura que haces vos, Pedro, de que estas agrupaciones afines al gobierno salieron a manifestar, en primera instancia, si uno mira y que hacen este reclamo, decir, bueno, son afines al gobierno, pero están reclamando al gobierno en menos de un mes o en un mes de las elecciones de las PASO. ¿Esto preocuparía o tiene que preocuparle al gobierno? Yo creo que son más tensiones que se dan, digo, no creo que se preocupen en términos electorales. Yo creo que sí tiene que ver con tensiones que se pueden dar dentro de lo que es el frente de todos, ¿no? Me parece que el sábado se mostró, se puso sobre la mesa cuáles son los intereses que están en pugna ahí adentro, y los movimientos sociales tampoco quedaron muy conformes con, por ejemplo, el cierre de listas. El referente de los movimientos sociales que va a ir como precandidato a diputado en la provincia de Buenos Aires es Daniel Menéndez, y va en el lugar 16, y es el único. Y eso no cayó muy bien. Entonces ahí se mezclan cuestiones políticas con efectivamente una situación social donde tenemos más del 40% de pobreza. Sin duda fue una demostración de fuerza de los movimientos sociales, como decíamos, afines al oficialismo, y eso es también algo interesante, porque es un apoyo crítico, y esto no existía antes. La emergencia de los movimientos sociales, tanto sujeto político, yo te diría que así, tan organizados, se dan desde el macrismo para acá. El kirchnerismo o los gobiernos de Cristina no le dieron tanta importancia. Y eso es interesante también, porque hoy, ¿qué pasó? La marcha del sábado también estaba enmarcada en lo que fue la personería social que consiguieron estas organizaciones. O sea, por primera vez en la historia, el Ministerio de Trabajo lo que hizo fue reconocer a los trabajadores informales en tanto gremio, podemos decir así. Todavía falta un pasito más para que sea un sindicato, pero eso ya los pone a jugar de par a par con la CGT, por ejemplo. Y eso es algo que está sobre la mesa también hoy, que los trabajadores informales se puedan organizar y tengan su propio sindicato, así como lo tienen también los trabajadores informales. Que si uno lo ve en perspectiva, dice, bueno, me encantaría que fuesen todos trabajadores informales, pero vivimos en una situación como la de la Argentina, donde es bastante complejo y eso parece bastante lejano también, ¿no? Pedro, quiere decir que esta gente le dijo, nosotros le acompañamos, pero somos críticos y les vamos a seguir criticando y vamos a seguir pidiendo cosas. Mostraron su apoyo crítico. Y ten en cuenta, o sea, no solamente son afines al oficialismo, tienen cargos dentro del oficialismo. Daniel Menéndez tenía un cargo, ahora lo renunció para hacer la campaña, dentro del Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? Que dicho sea de paso, hoy asumió su nuevo ministro, que es Juanchi Zabaleta. Que eso es otro capítulo donde también empiezan a haber tensiones, porque Juanchi Zabaleta representa a los intendentes, los movimientos sociales tienen una puja ahí en los territorios, entonces también se abre como otro capítulo dentro de lo que es esta interna dentro del gobierno, que a pesar de que exista, no pone en riesgo al frente. Y eso es interesante y tiene que ver con lo que decíamos, ¿no? De cómo se consolidan las coaliciones, ¿no? ¿Podés hacer una lectura de que pierde algún espacio Alberto Fernández al tener que o al nombrar a dos más afines con Cristina, digamos, tanto Tayana como Zabaleta en estos lugares importantes de su gobierno? Sí, yo creo que ahí Tayana sería, ¿no?, el más afín a Cristina. Zabaleta no tanto.
Zabaleta es más de los intendentes que siempre, yo me acuerdo, Zabaleta fue uno de los dos, el único, no, fueron dos, él, Zabaleta y Catopodis, que Sí. también hoy es ministro, fueron los únicos dos intendentes que bancaron la candidatura de Randazzo en el 2017, Ajá, de la que fue jefe de campaña el propio Alberto. Entonces es un tipo bastante cercano a Alberto. ajá. Pero sin duda es la disputa por los lugares en el gabinete. Tiene que ver con tensiones que se van dando y que ahí Alberto trata de más o menos mantener cierta tropa propia, porque es el único terruño que tiene, su gabinete. Todavía mantiene algunas figuras que le pueden responder directamente, pero es cierto que el albertismo tal cual se lo pensó en algún momento nunca nació, ¿no? Y no existe tampoco. Eso es interesante y para mí da para un debate largo y tendido, ¿no? ¿Cuál es el rol que cumple Alberto Fernández hoy? Y si él es consciente de que en realidad lo que hace es sintetizar un montón de sectores que sin él tampoco podrían haberse unido. Entonces me parece que tiene un valor en sí misma la figura de Alberto, pese a lo que piensan muchos kirchneristas que se enojan, ¿no? ¿Y la izquierda qué papel va a cumplir en estas elecciones? Y bueno, la izquierda hay que partir de la base de que no está unida. Tenemos por un lado el Frente de Izquierda, que es como la aglutinación de la mayoría de los partidos, pero por fuera tenés, por ejemplo, al Nuevo Más de Manuela Castañeira, tenés el partido que funda Jorge Altamira después de irse del Partido Obrero, que fue su partido histórico. Yo creo que igual, más allá de la oferta electoral, hay un clima social que a priori uno pensaría tiene que favorecerlo, ¿no? Porque si hablamos de descontento respecto de la cuestión social, también descontento respecto de una alternativa por derecha, como plantea Juntos por el Cambio, se supone que es tierra fértil para que puedan hacer una buena elección. Yo creo que eso está en veremos. Disputa mucho también con lo que es el sector de una derecha más reaccionaria, vamos a decir, como la de Milei o la de Spert, los autollamados libertarios, y ahí se va a jugar, me parece a mí, el cabeza a cabeza de la representación que buscan también captar desde la izquierda, ¿no? ¿Cómo estás viendo desde ahí, desde la gran urbe, lo que está pasando en la provincia de Misiones en esta etapa preelectoral y qué mirada tenés y qué pensás que puede ocurrir en estas elecciones de las PASO de septiembre? Yo tiendo a pensar, y es una lectura, si se quiere, un poco atrevida de mi parte, pero porque no tengo nada empírico que me lo confirme, tiendo a pensar que se puede llegar a dar una elección más de 3/3, ¿no? Ajá. Me parece a mí que, porque el otro día escuchaba a algunos colegas que hablaban de que se puede llegar a repetir el número de junio. Eso sería una sorpresa para mí. Yo lo veo más como en la agenda nacional, la polarización, podemos decir, a nivel nacional, colándose un poco más, y eso lleva a que la renovación no consiga la cantidad de votos. Es una proyección que tengo bastante arbitraria, ¿no? Que Pero podría ser me uno, uno parece y a mí uno. Uno y uno, uno, uno y yo uno. creo que va más por ese lado. Yo no creo que la renovación logre mantener sus dos bancas. Sus dos bancas que pone en juego, ¿no? Me parece a mí que ahí está, que está bastante complejo, pero si hacemos una lectura, un análisis de eso, tampoco es que estén demasiado desvelados por mantener las dos bancas de la renovación, ¿no? Obviamente les encantaría, pero hay una dinámica de poder donde ellos el oficialismo misionero pudo consolidar cierto ida y vuelta con el gobierno nacional, que no pasa tanto por cuántas bancas tiene en el Congreso. Yo creo que de a poco se va poniendo sobre la mesa eso, ¿no? No hay una necesidad de colocarse a nivel nacional, sino de mantener el terruño propio, ¿no? En este caso Misiones. Juntos por Yo el creo que eso se cambio, está Juntos por consolidando. el Cambio, bueno, se cree que, bueno, dentro del radicalismo estaría el otro diputado nacional, pero la que se juega todo por el todo, me parece que en estas elecciones también es Cristina Brites, ¿no? Para por lo menos
para revertir el papel que tuvo el 6 de junio y para decirle a su gente en Buenos Aires o a la Cámpora mismo, bueno, todavía estoy viva y puedo reorganizarme y puedo revertir esa situación. Sí, es interesante para mí el caso del Frente de Todos, porque si te vas a lo fino, en el 6 de junio la gran ganadora dentro de lo que era ese frente electoral fue la Cámpora, porque fueron los que pudieron poner dos bancas en la legislatura, cosa que no había pasado nunca. Claro. Entonces ahí se mostró una correlación de fuerzas dentro de ese, por lo menos de ese armado, donde Cristina Brites salió favorecida, y el que no salió favorecido, sin lugar a dudas, fue el país. Para mí, por ahí tendría que ir más buena lectura, buena lectura, sí, claro. O sea, ahí hay que ver cómo es la relación actual entre... También, cuánto le interesa al gobierno nacional la elección en Misiones. Y ahí vamos a ver también si Alberto Fernández va a Misiones, porque va a empezar a hacer, la semana que viene ya empieza con una gira por distintas provincias. Tengo entendido que va a empezar a hacer una provincia por semana, y hay que ver si una de esas provincias es Misiones. Y ahí veremos si existe este apoyo. Porque acá se ha dividido en tres, digamos. Sí, y bueno, el movimiento Evita, Graciela es candidata del movimiento Evita, sí, que sería el que lidera es Sereno, sí. Y por otro lado tenemos a Cacho, o sea, ahí hubo una fractura ahí que va a ser difícil de remontar para mí, para el país, ¿no? Yo creo que el que la tiene más complicado hoy para mantener cierto poder es el país. Ajá. Sí, pero sí, habrá que ver entonces qué papel cumple ahí Isaac Lenguaza con su candidatura, digamos, porque por el otro lado está alguien que estuvo también en la universidad y que no es, digamos, tan conocido en el ámbito popular. Claro, sí, Gortari. Javier Gortari, sí. Javier Gortari. Sí, si te pones a pensar, de los tres nombres, el más conocido es Isaac Lenguaza. Exacto. Yo no tengo números, no tengo proyecciones, no sé si vos manejás alguno. No tengo. Pero no sé cómo se va a dar esa interna. Es interesante. Lo mismo también la interna de Juntos por el Cambio, que bueno, como decías, puede ser, está más tirado a lo que puede ser el radicalismo, Martín Arjol. Ahí sí. Pero en el Frente de Todos puede llegar a haber alguna sorpresa. Yo pienso que puede llegar a haber alguna sorpresa en el Frente de Todos. Se nos acaba el tiempo, Pedro, como siempre, muy amable en atendernos. Muchas gracias por siempre estar con nosotros, tanto en la tele como en la radio. Y bueno, seguiremos pidiéndote alguna opinión, porque es importante. Aparte, vos estás en Buenos Aires, estás ahí en ese lugar donde se ven un poco más de cerca las cosas que nosotros desde nuestra perspectiva lo vemos. Sí, yo igual ahí quiero destacar que también en Buenos Aires se vive un poco una burbuja, ¿no?, de lo que pasa en el resto del país, y falta bastante para la federalización, te diría hasta la federalización del periodismo, ¿no? El domingo que viene, por ejemplo, hay elecciones en Salta, y va a ser interesante también ver ahí cómo se despliega este año electoral. Está bueno también para estar atentos a ese momento. Perfecto. Así que te agradezco, Pepe, por la invitación. Te mando un abrazo, Pedro. Gracias como siempre, muy amable. Un abrazo grande. Buenas noches. Bueno, nos estamos despidiendo nosotros de nuestro encuentro de hoy. Como siempre, nos pasamos algunos minutos más, pero creemos haber aportado algo para la comunicación y para el entendimiento de la política partidaria y los candidatos que estuvieron hoy. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos, y la propuesta, como siempre, que nos reencontremos el próximo martes acá en Misiones 4, acá en el Foro. Muchas gracias, buenas noches.